Bienvenidos a Fashion 101, este espacio en el que les hablamos acerca de la industria de la moda, sus gestores, personalidades y todo lo que involucra esta industria tan creativa. El día de hoy, como siempre, acompañándolos a todos ustedes, Alex Pong junto a Isabela Fiore, muy contenta de estar aquí con ustedes otro miércoles más para traerles cosas súper interesantes del mundo de la moda, a veces noticias, a veces tendencias, a veces historia. Hoy vamos con un poquito de historia, noticia, tendencia. Es una combinación de todo. Es una combinación de todo. Y el tema de hoy principal son los polka dots o los lunares. Y bueno, tenemos mucha historia acerca de los polka dots. Sí. Es una tela muy emblemática que creo que todos conocemos y que todos hemos llegado a usar en ciertas piezas en algún momento. Los polka dots se popularizan en el siglo XIX y se les llama polka dots porque en ese tiempo se populariza este baile folclórico de la polka, que creo que todos también conocemos, sí, o hemos escuchado acerca del baile polka, y esta palabra se empieza a utilizar como lo que nosotros estamos utilizando hoy en día, como decir es trendy. En esa época era decir es que wow, es una tela bonita, es muy polka esto, como muy en tendencia, y por eso se le pone polka dots a estos lunares y esta tela. Bueno, y el mismo tejido como tal surge como un error de fabricación. Se estaba tratando de hacer, no sé, alguna tela. Algún patrón probablemente. Y salió la tela como con puntos irregulares y sin, o sea, algunos más grandes, otros más pequeños, muy variante. Y le empezó a utilizar la clase más humilde, ya que era un tejido bastante barato, se usaba para trajes de trabajo principalmente. Y en la Edad Media también, debido a que estaba la plaga bubónica y muchas enfermedades, la gente tenía como mucho miedo de utilizar este tejido porque les recordaba como a los, por ejemplo, cuando tienes... los lunares que te salen cuando estás enfermo. Entonces, no fue hasta después, también con el baile polka y todo esto, que se empezó a popularizar más. Y bueno, también cabe recalcar que no es hasta el siglo XX. En el siglo XIX se populariza, pero hasta el siglo XX no se llega a tener un patrón como el que conocemos hoy en día, mucho más simétrico, con esta forma, mucho más estética como la utilizamos, sí, como la están utilizando estos montón de diseñadores a nivel internacional. Antes no era así, era muy irregular y se fue llevando esta tela hasta tener algo emblemático como lo que tenemos hoy en día y con mucha forma y mucha estructura. Y en aquel entonces esto era una tela que era, por ejemplo, en España, la tela de las gitanas, ahora es el tejido del traje de flamenco español, y luego mientras iba pasando los años se iba usando más comúnmente, se empezaba a ver más en televisión. En los años 50 se vio a Marilyn Monroe utilizando polka dots y ya después de ahí la princesa Diana y un montón de celebridades, hasta que hoy en día, en vez de ser una tela de plaga o de pobreza, es creo que hasta un tejido bastante que da alegría, ¿no? Y lo podemos ver en todos los colores, tamaños, y sí. Y bueno, dependiendo del lugar en donde estés va a tener un nombre diferente. Por ejemplo, en estos días he hablado con una amiga del sur y me dice que pues en el área del sur, Uruguay, Argentina, Chile, se le dice en francés, se le dice petit pois, mira qué interesante, que para nosotros en Panamá es un frijol, el petit pois. Sí. Para ellos el petit pois es la tela impresa, para nosotros puede ser lunares, en Estados Unidos es polka dots, y creo que el nombre emblemático a nivel internacional es polka dots en inglés. Y bueno, yo creo que con esto de pronto podemos ir pasando al siguiente tema. El siguiente tema que tiene que ver con los polka dots, y es que Christian Siriano presenta en New York Fashion Week, que se está celebrando justo en este momento, nos presenta una colección muy dramática incluyendo el polka dots, y lo venimos viendo desde hace rato ya, incluso hace como 2 o 3 programas atrás, sí, estuvimos hablando de las diferentes tendencias y cómo diseñadores como Fendi, como Gucci, creo que incluso Valentino, si no me equivoco, sí, están incluyendo dentro de sus colecciones los polka dots, así que es una tendencia que viene muy fuerte. Y Christian Siriano no se queda atrás y nos presenta en este New York Fashion Week, cierra un Macy's, la tienda Macy's, sí, la cierra por completo y dentro se presenta esta colección. La verdad que fue una pasarela súper bonita, súper como, no sé, a mí me transmitió muchas cosas bonitas y pudimos ver no solo los polka dots, pero sino otra tendencia de la que hemos estado hablando, que es el color blocking, que tienes un color sólido aquí y después para arriba tienes otro color sólido. Creo que fue muy interesante ver cómo esta colección, dentro de que era bastante dramática, tenía una cierta sencillez, o sea, el mismo patronaje era bastante limpio, líneas, o sea, no era una cosa muy
exagerada dentro de que después podías ver unos volúmenes muy exagerados. No sé si hace sentido. Sí, también me encanta, siguiendo pues la línea de la parte del diseño, me encanta que Christian Siriano, y bueno, muchos de los otros diseñadores también, pero siento que lo vi más marcado en él, está haciendo como esa trascendencia de dejar el clean girl look, el old money y todos los colores beige atrás, y estamos pasando nuevamente a los colores porque recordemos que todo vuelve pero se reinventa. Y aquí estamos viendo la reinvención del color, estamos viendo mucho más patronaje, este clean look que era muy sencillo, con muy todo neutral, muy también. neutral, todos los detalles más básicos se están quedando atrás y estamos empezando a ver pues todas estas colecciones un poco más exageradas, más llenas de color. Y también me recuerda mucho al Hollywood antiguo, al Hollywood de Totalmente. la época dorada, y creo que ese fue como el sello para esta colección por parte de Christian Siriano, en donde nos presenta mucho drama, mucho volumen, mucho color, pero como dices tú, mucha sencillez detrás de ese diseño. O sea, no hay cosas demasiado exageradas, sí hay volumen, pero los diseños son bastante no básicos, pero no son diseños como complicados. Que ya lo van a ver en pantalla. Hay muchas colecciones que son impactantes porque, claro, tienen una cantidad enorme de bordados y de Pedrería, patrones complicados. patronaje. Pero esto es dramático e impactante de una manera extrañamente sencilla, porque los mismos patrones son bastante nice. Pero bueno, yo creo que en internet también, yo veo mucho TikTok, veo muchas tendencias en TikTok, y TikTok va como a 1300 por hora en las tendencias, y ahorita hay una tendencia de que elegant but fun, que yo creo que es un poco lo ¿Cómo que es eso? colores pero elegante, patrones pero elegante, pero la colección esta de Christian Siriano me recordó mucho a esto, y la verdad que es de mis épocas favoritas en la moda, cuando el color se vuelve a poner como en tendencia y divertirse con lo que te estás poniendo. Y bueno, un datito final para cerrar, que bueno, en la moda se habla de muchas teorías. Dicen que una de las teorías es que cuando los polka dots vuelven es porque hay recesión económica y porque hay problemas económicos a nivel mundial. Suena negativo, pero forma parte de este movimiento de todo lo que tiene que ver con la moda, y se dice que los polka dots vuelven es porque las mujeres dejan de estar en casa y tienen que regresar a trabajar, y para que ellas se sientan cómodas, alegres y divertidas se incluye el polka dot para que puedan ir pues a su trabajo como un poco más feliz dentro de esta recesión económica. Y también esto me recuerda mucho al corte de la falda, que podemos hablarlo en un siguiente programa, que si la falda es corta, que si la falda es larga, que si tiene que ver con la recesión económica, con la pobreza, con la hambruna, etcétera. Lo podemos hablar en otro programa, pero vamos más o menos por ahí en todas estas teorías y todo este contenido que tiene que ver específicamente con moda, recesión económica y cómo la moda se incluye dentro de todos los movimientos que hay a nivel mundial. Que yo creo que muchos solemos pensar, yo antes de estudiar moda pensaba así, que era algo simplemente estético y superficial, pero en realidad la moda es un reflejo directo de todo lo que está pasando en la sociedad. Totalmente, definitivo. Entonces, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, rapidito, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, entra la depresión económica y todo esto. En esa época se empieza a ver de pronto la gente utilizando un montón de colores, la vestimenta se pone loca, patrones y todo, pero es como que la moda tratando de decir como que ok, ya es hora de salir adelante y de traer un poco de color y felicidad a la vida. Y por ahí mismo iba pegando más o menos cuando nace el new look de Christian Dior, que era la falda que nace desde aquí, que llega hasta el tobillo, porque se habían hecho uniforme para mujeres, ahora se quería llegar más a la feminidad. Entonces todo esto tiene que ver más o menos con eso, pero podemos dejarlo para otro programa. Y bueno, yo creo que podemos cerrar con esto. Muchas gracias por habernos acompañado en un Fashion 101 más. Esperemos que disfruten de esta tendencia de los polka dots. Yo creo que pronto nos van a ver a los dos vestidos de polka dots aquí. Me encantaría un total look de polka dots. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, con ustedes, Alex Punk E Isabela Fiore, muchas gracias por estar con nosotros en Fashion 101. Bye.